buenas. Para realizar los test de hipótesis vamos a utilizar las siguientes tablas. En estas tablas, para simplificar la notación, la S no significa desviación típica muestral, sino desviación estándar muestral, es decir, en la que dividimos por n-1. Recordadlo eso, porque es que si no, con la prima esa que hay que ponerle se complicaría mucho la notación y hemos preferido dejarla así. En cualquier caso, cuando las muestras son grandes, casi es lo mismo usar la S que la S', pero recordad que la S representa la desviación estándar en todas las fórmulas que aparecen en las tablas de los test de hipótesis. Primero vamos a ver la tabla de las pruebas relacionadas con las medias de poblaciones. Cuando estamos estudiando una sola población, pues generalmente lo que hacemos es que a la H0 le damos un valor concreto y la H1 pues que es mayor, la media es mayor que ese valor concreto, la media es menor que ese valor concreto o la media es distinta de ese valor concreto. Por ejemplo, imaginad que pues el ejemplo que vimos anteriormente. Imaginar que el ingeniero aquel propuso una mejora del proceso que suponía que aumentara la resistencia media del hormigón respecto de la resistencia media que estaban obteniendo en ese momento. Pues entonces la hipótesis nula sería que la media es igual, en aquel caso, a 1000 kilovatios por centímetro cuadrado, que es mucho por hormigón. Pero bueno, esa sería la hipótesis nula, que la media es igual a 1000. La media es igual a 1000. Frente a la hipótesis alternativa, pues que la media es mayor que 1000. La media es mayor que 1000. Si fuera que lo que hace es disminuir el consumo medio de cemento, pues aquí consumo medio no sé cuántos kilos por metro cúbico. Aquí consumo medio no sé cuántos kilos por metro cúbico. Y aquí si el proceso disminuyera la cantidad de cemento, pues pondríamos la media menor que los kilos que sean por centímetro cúbico. Y si quisiera, lo único que nos interesara es que es distinto, que cambia el proceso, pero nos da igual que cambie hacia arriba que hacia abajo, pues la media es distinto de mu sub 0. Y diréis vosotros, sí, está marcando en dos filas distintas, porque el estadístico de prueba, es decir, el cálculo que se hace con los valores aparecidos en la muestra, es distinto según se cumpla que conozcamos la desviación típica real de la población, cosa que nunca ocurre, o que la muestra sea 30 o más datos. Si conociéramos la desviación típica, utilizaríamos esta fila, o si la desconocemos, que es el caso más habitual, pero la muestra tiene 30 o más datos, también utilizaríamos esta fila, usaríamos todo lo que nos dice esta fila. Si resulta que estamos en la otra situación, estamos en que desconocemos la desviación típica real de la población y la muestra tiene menos de 30 datos, entonces utilizaríamos la información que hay en esta fila, que ya veremos en los ejemplos cómo se utiliza. Vosotros ahora no os preocupéis, ya iremos haciendo ejemplos de cada una de estas situaciones. Después, también podemos comparar medias de dos poblaciones. Por ejemplo, pues fijaos, imaginaos que un laboratorio farmacéutico quiere desarrollar un producto que disminuye el nivel medio de glucosa en sangre en ayunas en los pacientes. Y para demostrarlo y que le permitan comercializarlo, porque para comercializar un medicamento tiene que demostrar que es mejor que los que hay en ese momento, pues tiene que presentar un test de hipótesis donde compara las dos poblaciones. Toma una muestra, trata por ejemplo a 50 individuos con el mejor de los fármacos en el mercado actualmente y 50 individuos con su fármaco nuevo, y entonces le toma una serie de muestras
a lo largo de unos días y obtiene unas medias. Y entonces quiere demostrar que la media de reducción de consumo la media de reducción del nivel de glucosa en sangre en ayunas con su medicamento es menor que con el otro medicamento. Entonces eso es comparar dos poblaciones. La población que está tratada con el mejor medicamento en ese momento con la población que está tratada con su medicamento del cual quiere conseguir la autorización para su comercialización. Entonces, ¿cómo están planteados los test de hipótesis? ¿Cómo se han desarrollado estos test de hipótesis? Pues en función de, como antes, de si las desviaciones típicas de las dos poblaciones son conocidas frente a que las desviaciones típicas sean desconocidas que son las dos filas. Este último no lo vamos a hacer nosotros, os contaré lo que es, pero no lo vamos a hacer. Entonces tenemos que nosotros podemos tener que las desviaciones típicas de las dos poblaciones que estamos comparando son conocidas, su caso que no es cierto, no se presenta casi nunca. Lo que sí se presenta es que las desviaciones típicas sean desconocidas, y entonces sería este caso y este. ¿Qué diferencia este caso de este? Pues que en este caso las suponemos iguales y en este caso las suponemos distintas. Como veis, las fórmulas se complican cada vez más. ¿Cuál debemos de utilizar? Pues si es de suponer que si los medicamentos estamos tratando el mismo problema con medicamentos parecidos, pues las desviaciones típicas sean iguales. No obstante, se puede hacer un test de hipótesis, como veremos más adelante, para confirmar que las desviaciones típicas sean iguales. Si no tenemos ni idea y estamos tratando con fármacos muy diferentes, pues a lo mejor debemos suponer que las desviaciones típicas son distintas y desconocidas. En cualquier caso, en una de estas tres filas deberemos de entrar. ¿Y cómo se plantean estos tests? Pues si suponemos que las dos poblaciones son iguales y decimos que mu1 menos mu2, la media de la población 1 menos la media de la población es igual a 0. Nos dice que la reducción media es de 0,5, quiere decir que mu1 menos mu2 será mayor que 0, es decir, la primera será el nivel de glucosa en sangre en la primera población, la que se trata con el medicamento antiguo, será mayor que la media del nivel de glucosa en sangre en la segunda población, la que se trata con el nuevo medicamento. Luego la diferencia será mayor que 0. Por tanto, en la hipótesis nula pondremos que la diferencia es 0 y en la hipótesis alternativa pondremos que es mayor que 0. Bueno, y luego elegiremos entre una de las tres filas, la 3, la 4 o la 5, en función pues de nuestro nivel de conocimiento de las desviaciones típicas. En este caso, en el 6, lo que se estudia son poblaciones pero que están asociadas, es decir, a un mismo individuo se le las dos poblaciones se corresponden, por ejemplo, con un mismo individuo, primero sometiéndole a un tratamiento y segundo al mismo individuo se le somete al mismo tratamiento, es decir, son observaciones pareadas. Y bueno, pues aquí se haría, con esto se calcularía el test de hipótesis, ¿vale? La D sería la diferencia entre los datos de los pares de cada individuo, la D que aparece ahí. Ya digo que en este punto 6 no vamos a hacer mucho hincapié. Otra cosa que podemos estudiar es la desviación típica, bien de una población y estudiar si es igual a un valor concreto, o bien comparar la desviación típica de dos poblaciones. Bueno, pues si es de una población y queremos ver si es mayor o menor o distinta de un valor concreto, accederemos o actuaremos con la información de la fila número 7, y si es comparar la desviación típica de dos poblaciones, pues accederemos por
por la fila 8. Observar que he dicho desviación típica, no, debería haber dicho varianza. Pero bueno, si nos piden la desviación típica, lo único que tenemos que hacer es transformar esos datos en términos de varianza, como vamos a ver en un ejercicio que haremos más adelante. Bueno, en las tablas os encontráis con esta nota, que ya os diré qué es lo que quiere decir cuando veamos un test del tipo de la fila 8. Y finalmente en la tabla vuelve a aparecer el método de los 6 pasos para realizar un test de hipótesis, al que como siempre hay que agregar el dictamen final. ¿Vale? Bueno, pues a continuación vamos a realizar el primer ejercicio donde todo va a quedar clarísimo y vais a ver cómo esto es un proceso metódico